La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Salvos por la fe más las obras. Vamos a tocar este punto porque ahorita en estos tiempos van a ser bombardeados con esta doctrina, la doctrina católica, que nosotros somos salvos por la fe más las obras. Y fíjense bien, hermanos, en el nombre de Cristo les digo esto, miren todo el estudio, ¿ok? Para que estén preparados. Nosotros somos salvos por la fe más las obras. Fíjense bien, más las obras, ¿ok? Ahora vamos a hacer el estudio. No estoy tratando de confundirlos. Les estoy dando la información para que entiendan, ¿ok? De hecho, yo siempre les he predicado esto, pero fíjense bien, hay mucha gente que piensa que cree, porque creyó en Cristo, ya, hasta ahí, y no tiene que hacer nada más. No, ocupamos obras, ¿ok? So vamos a estudiar el contexto, nos vamos a ir al Antiguo Testamento para mirar cómo está, y luego voy a traerles versículos en cómo es la salvación, y lo que dice Pablo, lo que dice Cristo, ¿ok? Fíjense bien, Romanos 3:28. De hecho, en la Reforma, Martín Lutero, cuando le hicieron la pregunta en relación a Santiago, no supo responderla, ¿ok? El Señor guardó el entender las Escrituras. En el tiempo de Pablo, conoció muy bien las Escrituras a la perfección, ¿ok? Y en los últimos tiempos, son las lluvias tempranas y tardías de igual forma, ¿ok? Entonces, Romanos 3:28. Concluimos pues, viene hablando acerca de la ley, el antiguo pacto. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Que fíjense bien la diferencia a lo que yo les dije. Yo les dije, nosotros somos justificados, nosotros somos salvos por la fe más las obras. ¿Ok? De hecho, la fe es una obra. ¿Ok? Pero no por las obras de la ley, que es diferente. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley quiere decir el pacto que hizo antes Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel. Les dio la ley, les dio los 10 mandamientos, se les dio una serie de cosas que tenían que hacer, que eso apuntaba a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Ok? So la iglesia es salva por la fe más las obras, pero no de la ley, más las obras. Ahora, la ley apunta hacia el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vamos a Efesios 2:8-9. Porque por gracia, o sea, es gratis, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, hermano, usted acaba de decir que no somos salvos por la fe más las obras. No, fíjense bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da el don, que es Cristo, cuando andamos en el mundo. El don de Dios para el mundo es Cristo. ¿Ok? Ahí hay salvación. ¿Ok?
So vinieron los apóstoles y siguieron a Cristo. ¿Ok? Pero ¿qué pasó cuando se fue Cristo? Les mandó el Espíritu Santo. Entonces, el don de Dios para el mundo es Cristo. El don de Dios para el que cree en el Evangelio que Cristo es el Hijo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces no nos podemos gloriar por obras, ¿ok? Solo vamos a desmenuzar un poquito esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, entonces no hubiera necesidad de que Cristo hubiera muerto en la cruz por nosotros, ¿ok? So aquí, yo les digo porque van a ser bombardeados. Ya de hecho ya escuché yo al presidente de aquí de Estados Unidos, Joe Biden, a hablar sobre esto. Ok, porque es católico, y Nancy Pelosi igualmente, llamándoles hipócritas a los cristianos protestantes. So, nosotros todos vamos a ser bombardeados con el catecismo católico, ok. El hombre no es salvo a través del catolicismo, ok, no. Nosotros somos salvos por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos justificados por fe, sin las obras de la ley, pero sí ocupamos ley. Fíjense bien, no estamos bajo la ley del antiguo pacto, pero sí tenemos ley. ¿Cuál es la ley? La ley de Cristo. Yo ya hice un estudio en relación a eso. Se los voy a decir de otra forma. Nosotros necesitamos una fe continua. Sí necesitamos obras. ¿Cuál es la obra? Continua. No decir, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por mí y resucitó. Ok, ahí ya eres salvo. Ok, ya eres salvo. Pero tienes que continuar, porque todavía no estás en la tierra prometida. Entonces, estás atravesando el Mar Rojo cuando dices eso, alegóricamente. Ok. Ahora, Dios es el que le abre el entendimiento a las personas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué? Cristo les preguntó a las personas, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues un profeta. Elías, Moisés o Juan el Bautista, uno de los profetas. Y le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Mesías. Ahí está. Pero fíjense bien, ¿quién se lo reveló a Pedro? Cristo lo dice. Dice, bienaventurado tú, Pedro, Cefas, porque no te lo reveló ninguna persona, te lo reveló mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia? Al que Dios le revela quién es Cristo, el Hijo de Dios. ¿Pero quién lo revela? Dios mismo. Ese es el don, a través del Espíritu Santo. Ahora, para que una persona se le abra el entendimiento, lo tiene que escuchar. Por eso yo lo tengo que decir. Así Cristo, así quiso que la salvación fuera por la predicación del Evangelio. Entonces yo siempre voy a estar hablando de eso. Entonces, otra vez, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin los diezmos, sin las ofrendas, sin eso, carnal. ¿Ok? Pero sí necesitamos obras. ¿Cuál es la obra? Bueno, la fe es una obra. La fe es una obra. ¿Cuáles obras prefieres hacer? Aquí yo le hablo a los católicos. ¿Cuáles obras quisieras hacer? Te voy a decir 7 en la católica, o 6. Bautizarte. ¿Ok? Que ese es un sacramento. Confirmación. Ocupa, estas son las obras en el catecismo. Ocupa el ministerio de confesión, o sea, confesarse con los sacerdotes. Eucaristía, o sea que tiene que ir a misa y comulgar. ¿Ok? Otra es ser bendecidos en el matrimonio. ¿Ok?
Otra es la unción de los enfermos. Me falta uno. Por eso yo les digo, a lo mejor casi siempre se me olvida uno. Son 7. Esas son las... Yo les dije 6, me falta uno. Ahorita no recuerdo cuál es. Bautismo, confirmación. Bueno, ustedes los pueden buscar ahí. Esas son las obras que les enseñan en la Iglesia Católica. Ustedes no son salvos, hermanos católicos, por eso. Nosotros somos salvos por lo que dice Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Si tú crees que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por ti y resucitó, tú eres salvo. Okay, esa es la primera parte. La segunda parte es tú recibes el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento para que entiendas verdaderamente quién es el Hijo de Dios. Ahí está la segunda parte. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer las obras. ¿Cuáles obras? Que ames, que honres a Dios y que ames a tu prójimo. ¿Cómo honras a Dios? Dijo Cristo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando tú amas a tu prójimo, esas son las obras. Estás dando testimonio de que tienes fe. ¿Ok? Estás dando testimonio de que tienes fe. Si tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, pero no amas a tu prójimo, tú no has creído. No crees el Evangelio. No has creído. Dice Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que nunca has visto cuando no puedes ver a tu hermano al que sí ves? ¿Cómo? O sea, nunca has visto a Dios. Entonces a Dios nunca lo has visto. Entonces, ¿cómo dices que amas a Dios si nunca lo has visto? ¿Cómo podemos ver nosotros? En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Cristo. Por sus obras los conoceréis. Entonces yo veo una persona, puede ser pastor, puede ser un maestro, puede ser quien diga, ¿ok? Un cardenal, un obispo. Yo viendo sus obras, yo sé si cree, ¿ok? Pero no la obra de que vaya a misa, no la obra de que se confiese, no. Yo voy a ver si en realidad ama a su prójimo. Y si en realidad ama a Cristo. ¿Ok? Si en realidad ama a Cristo. Ahora, hermanos, yo siempre les digo esto. Amen a los católicos. Ámenlos. En la Iglesia Católica está el testimonio de Cristo. Sobre el que escucha la palabra de Dios cuando una persona va a misa, está escuchando el testimonio de Cristo. Debemos de honrar a esas personas que nos hablaron de Cristo. A mí muchos sacerdotes me hablaron de Cristo. Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, era un jovencito de 13 años. Uno de ellos me regaló los 4 evangelios, los 4 libros, que a mí me ayudaron. ¿Ok? Yo honro, el Señor lo sabe. Yo nunca voy a hablar mal de ellos, nunca. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que me hablaron de Cristo. Ya para eso mis padres y mis abuelitos me hablaron de Cristo. ¿Ok? Los primeritos que me hablaron de Cristo fueron mis padres y mi abuelita sobre todo. ¿Ok? En el seminario, cuando yo iba a misa, los sacerdotes me hablaron de Cristo. En una misa, cada que yo iba a misa me hablaban de Cristo, porque se lee el Evangelio, se lee una lectura del Evangelio. Entonces, yo no puedo deshonrar, ¿ok? Ahora, el Señor me llamó a servirle precisamente cuando yo era católico. Pero el Señor me sacó de la esclavitud, me dio el conocimiento, para entender las Escrituras. ¿Ok? Entonces, a través del conocimiento de las Escrituras puedo entender que la doctrina es falsa,
Pero ahí está Cristo. Entonces Dios le abre el conocimiento a quien Él quiere para entender el verdadero evangelio. ¿Ok? Ahora, yo cuando entendí el verdadero evangelio, la salvación, a mí yo lo escuché a través de los labios de una persona, se llama James Robinson. Todavía tiene el ministerio. Él anda haciendo muchas obras de caridad. Cuando yo lo escuché, ahí fue cuando el Señor me abrió el entendimiento. Cuando lo entendí, yo digo, ok, ya lo entendí. Ahora sí ya entiendo, como católico, cómo es que Cristo nos salvó. Antes yo no lo entendía. Yo no lo entendía porque nos decían, Cristo nos salvó, ok. Pero tienes que venir a misa, tienes que confesarte. Si te mueres cometiendo uno de los 10 pecados, te vas a ir al infierno directito. Yo decía, no, Dios es bueno, Dios no me va a mandar al infierno. Pero eventualmente el Señor me dijo que la justicia no estaba por yo ir a misa. Y ahí me confundió. Yo no entendí en ese entonces. Yo tenía 24 años cuando el Señor me dijo eso a través de una persona que tenía el don de lenguas y otra persona tenía el don de interpretación. El Señor me dio ese mensaje, a mí me confundió. Entonces, cuando el Señor me abrió el entendimiento de las Escrituras, entonces yo todavía estoy compartiendo las Escrituras, hermano. Yo no lo sé todo todavía, pero sí sé lo que es el Evangelio. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. ¿Ok? Punto. Ya somos salvos. Pero la salvación debe de ser continua. No quiere decir, yo creo y me voy a poner a hacer cosas que no. Yo voy a darle evidencia de que yo creo. ¿Cómo? Con mis acciones. Si yo viene una persona y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Y le dijo, cumple los mandamientos. Él todavía no hacía el nuevo pacto. Dice, cumple los mandamientos. Entonces yo los cumplo. Entonces dice, y Jesús le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego viene y sígueme. O sea, le dijo, deja la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sígueme. Y él no quiso. Él no creyó. Porque se lo estaba diciendo Cristo mismo. El Espíritu del Padre que estaba en él le estaba diciendo, anda y vende lo que tienes. O sea, no te hagas a imagen y semejanza de lo que está aquí en la tierra. Sírveme a mí. Y él no quiso, no creyó y se fue. Entonces, cuando una persona sigue la corriente de este mundo, obviamente todos llegamos como niños. No todos llegamos, o sea, nadie llega sabiéndolo. Aún Pablo, cuando creyó, porque Cristo le abrió el entendimiento, él era un niño. Él tuvo que ir y estudiar las Escrituras y Cristo mismo le reveló. Inclusive el nuevo pacto se lo reveló. Él personalmente se lo enseñó. Pablo lo dice. Entonces, tenemos que hacer obras. Yo siempre les menciono Gálatas, pero no son las únicas. Gálatas 5:22 al 24. Ese es el fruto del Espíritu. Esas son las obras que debemos de hacer, que es lo que dice Santiago. Vamos a Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, o sea, ama a todo mundo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, vamos a decir, llega a la congregación Vicente Fernández, o viene una persona conocida en el mundo, pásele, así como trataron a Yuri. La Yuri se convirtió y la trataban como si fuera Pablo, como si fuera Pedro. Venga, siéntese aquí. O sea, la trataron, hicieron a acepción de personas la iglesia.
Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no están haciendo distinción entre vosotros mismos? Y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habéis afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los mismos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, fíjense bien, la ley es espiritual, no es carnal, es espiritual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Dice Pablo, en esto, toda la ley, Gálatas 5:14, toda la ley se concentra en una sola cosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú eres adúltero, si tú estás adulterando, no estás amando. Eso estás faltando a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo. El Espíritu Santo no te puede decir que estés blasfemando. El Espíritu Santo no te va a decir que robes. El Espíritu Santo no te va a decir que seas avaro. No. Esas son de la carne, son cosas de la carne. Porque el que dijo no cometerás adulterio, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así de hablar y así de hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya es salvo. Ya es salvo. Pero es una fe continua. ¿Ok? Déjenme dar. ¿Podrá la fe salvarle? Me voy a parar aquí. Fíjense bien, en el Antiguo Testamento, Dios lo sacó con mano poderosa, dándole 10 plagas a los egipcios. Cuando muere el hijo del faraón, les dice, váyanse, vayan a adorar a su Dios. Porque eso lo quería, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Y él decía, no. ¿Quién le endurecía el corazón al faraón? Dios mismo. Eso tiene un propósito. Entonces en la 10ª plaga, que es la Pascua, está en Éxodo 12, dice, agarren un cordero, la sangre del cordero, cómanlo con hierbas amargas, con ajenjo, y la sangre pónganla en el dintel de las puertas. Eso es simbólico. El cordero es Cristo Jesús. Debemos de comerlo con hierbas amargas, o sea, cuando sufrimos. No hay de otra, hermanos, no hay de otra. Es a través del sufrimiento, cuando somos quebrantados. Y debemos de ponerlo en el dintel de las puertas del corazón. Y cuando pase el ángel exterminador, a nosotros no nos va a hacer daño. Porque tenemos la sangre del Cordero, el Evangelio, que es Cristo Jesús. Ellos fueron salvos. Pero ocupaban salvación hasta llegar a la tierra prometida. Dios los salvó, pero no los llevó así, ¡zas!, a la tierra prometida, así en un segundo. No, tuvieron que salir, se trajeron las riquezas de los egipcios. Eso también es simbólico, ¿no? Nosotros traemos las riquezas de los egipcios, las traemos con nosotros,
Entonces salimos de ahí, pasamos el Mar Rojo, ese es el bautismo en Cristo. Llegamos al monte, se nos dan los 10 mandamientos, o sea, recibimos el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿ok? Pero la fe debe de ser continua. Se fijan que cuando venían el ejército del faraón tras los israelitas en el Mar Rojo, cuando llegaron al Mar Rojo, las aguas se abrieron y ellos pasaron como por tierra seca, ¿ok? Pero cuando venían, cuando quieren los demonios y nos persiguen, el mar se cierra y ellos se ahogan. El Señor nos salva. Otra salvación. O sea, es una salvación continua. ¿Ok? No es de que ya nos salvó una vez. No, nosotros necesitamos salvación todos los días. Todos los días. Todos los días. Hasta que lleguemos a la tierra prometida. La tierra prometida es hasta que estemos con Cristo en la otra vida. ¿Ok? Pero nosotros ya podemos ser salvos una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Entonces vienen, reciben la ley, andan por el desierto. ¿Y qué pasó? El trayecto de Egipto a la tierra prometida no dura 40 años, hermanos. Dios los trajo ahí 40 años porque anduvieron vagando ellos en sus razonamientos. Dios los destruyó porque no creyeron, ni aun viendo sus maravillas, creyeron. Y eso lo dice Pablo, y lo vamos a leer en 1 Corintios 10. Entonces, nosotros, la fe que ellos necesitaban era, inclusive cuando subió Moisés al monte, ya ellos andaban en la idolatría. ¿Ok? Entonces, baja Moisés, quebra las tablas, ese es simbólico del primer pacto, que ya no estamos bajo la ley. ¿Y quién fue el que les dio la ley? Dios mismo. Dios mismo les dio la ley. Y todos ellos temblaban de miedo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, temblamos de miedo. ¿Ok? Ese es el temor a Dios, el Espíritu Santo. Pero viene Cristo y nos toca y nos dice, no temas. Y nos quita los miedos. ¿Ok? Todo el que recibe al Señor tiembla ante la presencia de Dios. Pero viene Cristo y nos dice, no temas. ¿Ok? Y nos quita los miedos cuando verdaderamente lo seguimos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, un hermano o una hermana, y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, no están amando. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Aquí, ¿cuál es el fruto? Que aman más lo que tienen que al hermano o la hermana que están desnudos. Entonces, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Ok? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces vamos a decir, viene un católico y me dice, no hermano, pero usted tiene que ir a misa, se tiene que confesar y tiene que comulgar. Y yo le puedo preguntar, ¿tienes tú paz? ¿Tienes paz? De hecho, déjenme comentarles esto. Un día, yo le comparto el evangelio a todos. Un día vinieron aquí unos hermanos testigos de Jehová y me empezaron a compartir. Casi siempre traen una atalaya, me hablan siempre, casi siempre hablan en relación a los tiempos, hablan de la Biblia. Entonces yo escuché, eran dos hermanas, 3 hermanas. Usualmente una habla y las otras están escuchando. Entonces yo le hice una pregunta, le digo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí. Le digo, ¿cómo es que en realidad somos salvos? Y ya ella me empezó acerca
de obras, acerca de que si hacemos esto, si hacemos el otro. Entonces yo le digo, ¿me permite compartirle a usted en relación acerca de la salvación? Y me dice, seguro. Entonces le di el versículo, porque yo siempre traigo su Biblia. Entonces yo le doy el versículo, le doy Romanos 3:28, y yo le digo, ¿cómo lo entiende usted? Entonces ya me dice, no, pero tenemos que hacer obras. Y luego me trae a Santiago. Le digo, está bien. Entonces le pregunto, porque ellos ya traen respuestas, andan tratando de figurar de qué religión es cada persona. Entonces ellos ya traen respuesta. Al católico le dan respuesta, al evangélico le dan respuesta, dependiendo de la religión, de la doctrina que traigan. Entonces, cuando ella me estaba hablando de Santiago, que acerca de las obras, de que tenemos que cumplir los mandamientos, yo le pregunté, le digo, oiga, ¿tiene usted paz? Y ella comenzó a decirme, pero empezó así como que patinó y se retractó y volteó a ver a las hermanas. Y las hermanas se le quedaron viendo. ¿Por qué? Porque ella estaba pasando una tribulación. No me dijo cuál era la tribulación, pero no tenía paz. Entonces ella cuando empezó a decirme, Dios mismo obra en los corazones, se retractó. Entonces me dice, bueno, yo tengo paz cuando vengo a la congregación. Entonces le digo, no hay necesidad de ir a una congregación para tener paz. Entonces le digo, ese es uno de los frutos del Espíritu, la paz. Entonces Dios es el que nos da paz, Jehová nos da paz. Entonces ese es un fruto, esa es una obra. ¿Cuándo nos da la paz? Cuando ahí donde el mundo no tiene paz. Cuando uno está pasando una tribulación, el cristiano tiene paz. El del mundo sufre. Es así de simple. Entonces, ¿tiene usted paz? Si dice no, no quiere decir que no sea cristiana. No quiere decir que no. Bueno, le falta todavía más conocimiento. ¿Ok? Necesita hacer de Cristo su tesoro. Cuando lo encuentre, entonces va a tener paz. Entonces ya no le dará miedo nada. Nada. En el espíritu. ¿Ok? Entonces, debemos de hacer obras. Sí. Les voy a dar otro ejemplo. Vienen los discípulos, siempre les doy ese ejemplo. Entran en la barca, ese es el evangelio para la iglesia. Cristo está con ellos, ¿okay? Y se levantan los vientos, y se levantan las olas, y se empieza a meter el agua en la barca, y a ellos les da miedo, ¿okay? Les da miedo. Y despiertan a Cristo. Señor, ¿duermes? Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar aquí, ¿tú dormido? Cristo se levanta, calma todo y les dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Entonces, ¿qué deberían de haber hecho ellos? Poner la mirada en Cristo Jesús. Ahora, eso pasó, eso aconteció precisamente para que con eso lo tengamos como ejemplo, para que nosotros no hagamos eso. Tú vienes en la barca, tienes el evangelio, Cristo es tu salvador, pero tienes que dar testimonio de la fe continua, día tras día. No que creíste un día y ya tú creíste, ya soy salvo y te regresas al mundo a hacer lo que te plazca. No, eso no es, ahí no hay salvación. Sí, tú ya eres salvo por lo que Cristo hizo por ti. No te salgas de ahí, ¿ok? No te salgas de ahí. Pero la fe debe de ser continua. Tienes que dar fruto. Vienen, te persiguen para quitarte tu fe. La persecución, hermanos, es en contra de tu fe. Entiendan eso. Es en contra de tu fe.
Ahorita viene la persecución grande en el caso de América, de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se ha quedado sin feligreses. Entonces hay una guerra en contra de los protestantes a muerte. No te lo van a decir así, ¿ok? Entonces, porque mucha gente se ha ido a las iglesias protestantes, a las iglesias evangélicas. Yo les digo, la salvación está en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él nos salva, pero la fe debe ser continua. ¿Ok? Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? O yo te lo puedo decir así, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti y resucitó? Tú puedes decir, pues sí. Bueno, también los demonios creen eso y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, vanidad, que la fe sin obras es muerta. Y luego se va al Antiguo Testamento. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Se va a la promesa de su hijo, porque dice Pablo que nosotros somos salvos por la fe, y se va al Génesis, porque por ejemplo, viene Abraham, lo trae el Señor, lo saca de la tierra de Irak, de la tierra de Ur, y le dice, sal de ahí, y él sale, él obedece, él creyó, él salió sin saber a dónde iba. Él salió, así como nosotros salimos de este mundo sin saber a dónde vamos, pero sabemos que Cristo nos lleva a un lugar mucho mejor, ¿ok? Entonces, se viene Lot con él y luego le muestra el lugar a donde va. Y le dice, mira, esta tierra te la voy a dar. Entonces dice, sí, Señor, pero pues yo no tengo hijos. Y el Señor le dijo, Abraham, fíjate a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Dice, así va a ser tu descendencia. Tú vas a tener un hijo. Y Abraham creyó y se gozó. ¡Yes! ¡Gracias, Señor! Y le fue contado por justicia. Ahí está el Evangelio, hermanos. ¿Tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti y resucitó? Sí. Tu fe te es contada por justicia. ¿Ok? Ahora fíjate bien. Viene un ángel y le dice, quiero un sacrificio. Quiero un sacrificio. Y dice, está bien. Dice, y se lleva a su hijo Isaac. Entonces lo lleva. Entonces ya cuando va a subir al monte, le dice a donde hace el sacrificio, les dice a las personas que venían con él que se quedaran ahí. Ya nada más subió con su hijo. Y su hijo Isaac le dice, Padre, traemos todo, dice, pero no traemos el sacrificio. Y Abraham le dijo, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Abraham estaba profetizando de Cristo Jesús, hermanos. En ese monte, hijo, stop, please. En ese monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Abraham creyó, hermanos. El ángel le dijo, detente, no lo hagas. Yo te voy a dar a mi hijo. Él es el que va a ser sacrificado. ¿Y qué encontró? Un carnero. Cristo, que es una oveja, se hizo carneros. ¿Por qué? Porque ya lleva el pecado de nosotros, hermanos. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo vino, Él no lo detuvo. Se consumió el sacrificio, hermanos.
se consumió. Todo el que cree al Evangelio en el Hijo de Abraham, su fe le es contada por justicia. Recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo a mí me ayuda a entender las Escrituras. Las entiendo. Cuando yo estoy leyendo, lo entiendo. Lo que está en el antiguo pacto es una sombra de lo que viene a ser las cosas celestiales. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque Dios le dijo, entrégame a tu hijo. A ti te dice, entrégame tu vida. Entrégamela. Pero hay gente que dice, no, yo quiero dinero, yo quiero una posición, yo quiero esto, yo quiero el otro. Sígueme. Y hay gente que no quiere. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, aquí está, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se acuerdan que Cristo les digo, ya no les voy a decir discípulos? Amigo, le dice a Judas, amigo Judas. ¿Qué pasa? Cuando lo vendió, cuando lo entregó. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Yo siempre les hablo de este versículo, pero siempre les doy Gálatas 22, 23 y 24. Tenemos que dar fruto, hermanos. Esas son las obras, las que quiere Dios. Quiere que amemos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Cuando vienen en contra de nosotros, como ahorita comenzó la persecución grande, no teman, no teman. El que está en contra de nosotros es poderoso, pero el que está con nosotros es más poderoso. No teman, hermanos, no teman. Sobre todo hay que guardar la fe en Cristo Jesús y hay que amar. Hay que amar a todos, sin excepción. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, Rahab fue una, vamos a ponerle así, tatarabuelita de José, el esposo de María. Dios escogió a una persona, una descendencia de una prostituta, Rahab, la ramera. No fue justificada, ahí está en Mateo, en el primer capítulo, o en Lucas también creo que está. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto es lo que está en Lucas 21 y en Mateo 24, cuando dice, ahí donde se juntan las águilas, una forma mejor es, ahí donde se juntan los buitres, ahí está la iglesia muerta. ¿Cuál es la iglesia muerta? La que no da fruto, no quiere amar, no quieren amar, no honran a Cristo, siguen el mundo. Por eso hay persecución, hermanos. Primera de Corintios 15, del 9 al 10. Fíjense bien, antes de leerles esto, les voy a dar como tarea para que ustedes lo estudien. Segunda de Reyes 17, apúntenlo, pueden pausarlo aquí para que lo mediten. Ok, el Señor les va a dar el entendimiento. Segunda de Reyes 17, del 1 al 20. Estudien ese pasaje. Ahora yo les voy a leer el Salmo 106. Fíjense bien. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Aquí están los frutos del Espíritu. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Para nosotros es la maravilla, Cristo, lo que Él hizo. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Ahí creyeron. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos, porque ellos querían las cosas que había en Egipto. Tuvieron envidia de Moisés, o sea, querían carne, y cuando empezaron a comer carne dijeron, ¿podrá Dios darnos carnita? Y fue cuando llegaron las aves y hicieron montones, y en el momento que comenzaron a comer, empezaron a morir. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se hicieron como bestias, lo que está en el Apocalipsis. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Quieren saber cuál es la marca de la bestia? La incredulidad en el Evangelio. No dan fruto, se hacen como bestias. Las bestias no hacen. Tú dile a una bestia, a un burro, a un buey, hey buey, ven para acá, y no va a venir, porque no tienen entendimiento. Esa es la marca de la bestia, la maldad, la incredulidad. Maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación. Ya mero, hijo, para que no los destruyese, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Se fijan? El Espíritu nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal-peor, comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia. Se fijan, él obedeció y le fue contado por justicia. Eso hay que regresar siempre al Evangelio y a dar fruto de generación en generación para siempre. Voy a hacer una pausa aquí porque mi hijo ya entró a las clases. Voy a hacer un segundo estudio para completar el estudio. Véanlo todo, hermanos, no se queden a medias, para que no queden sin entendimiento. Dios es el que les abre el espíritu, pero es necesario que uno lo predique. Ok, continuamos en la parte 2. La paz de Cristo esté con ustedes.